Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda.
Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. En 1990, durante las elecciones legislativas, un grupo de estudiantes universitarios propuso crear una séptima papeleta para recoger las opiniones de la gente sobre una reforma a la Constitución. Este hecho fue importante, pues la Corte Suprema reconoció la voluntad política para crear una asamblea constituyente que se conformó el 9 de diciembre de 1990. La constituyente incluyó 70 delegados de diferentes partidos políticos, representantes de partidos políticos tradicionales, el M-19, 12 representantes de los indígenas y representantes de grupos guerrilleros. De esta forma, la nueva Constitución fue promulgada o nace el 4 de julio de 1991. Recordemos que Colombia había tenido anteriormente 9 constituciones nacionales. Se estableció un Estado social de derecho. El Estado está obligado a crear y cumplir unas normas que apunten al desarrollo y la justicia social. Se adoptaron medidas neoliberales que han llevado a la privatización de la educación, la salud y los servicios públicos. Consagró un modelo de economía de libre mercado. Creó nuevos cargos como los de Vicepresidente de la República, Fiscal General y Defensor del Pueblo. Descentralización territorial, organización por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Formación de instituciones que apoyan a la rama judicial. Reconoció la diversidad étnica y cultural. Creó mecanismos para la defensa de los derechos. Estableció mecanismos de participación como el plebiscito y la revocatoria del mandato. Ampliación de la elección popular de gobernadores, alcaldes y miembros de asambleas y consejos. Una constitución política es el conjunto de principios, derechos, deberes, mecanismos de participación ciudadana, régimen de la ciudadanía, territorio, estatuto de la oposición y funciones orgánicas del Estado reunidas en un solo documento. El motivo y origen para crear la Constitución Política de 1991 fue adaptar el Estado colombiano a la fase del Estado Social de Derecho, ya que la anterior Constitución de 1886, con el Acto Legislativo 01 de 1936, únicamente se había quedado en la fase del Estado Social, porque no consagraba
mecanismos de defensa y protección de los derechos como los que están consagrados en la actual Carta.